yo voy a comenzar esta exposición mientras que se siguen sumando los colegas, primero con un agradecimiento a Romina Moreno y a Vicky Chaik, quienes hicieron posible desde el aspecto técnico nuestro encuentro, además con todas las indicaciones que uno procura continuar y seguir con precisión. Por supuesto, al doctor Jorge Rojas, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, la oportunidad de estar como moderadora en tu exposición, Macarena, y de parte de la asociación agradecerte especialmente la deferencia que has tenido de acompañarnos, dándonos unos minutos entre las múltiples actividades que tenés y a las que estás comprometida. Así que para mí es una alegría estar aquí. Recién nos ha mandado saludos Elena Berrocal Godoy, una amiga común, y tantos otros, Romina Moreno, y tantos otros que se van a ir sumando. Con la velocidad a veces uno no puede ver a todos. Así que muchísimas gracias a la doctora Macarena Vargas Pávez por compartir este tiempo con nosotros y para desarrollar este tema que realmente es de prioridad. Siempre lo ha sido y al igual que tantas otras cuestiones jurídicas, se tiene que reformular en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos tan especiales. Pero para hacerte así una presentación sintética de la larga trayectoria, a pesar de lo joven que es Macarena, esto es algo que siempre tenemos que decir, uno siempre es joven. Bueno, entonces, por supuesto, es abogada de la Universidad Diego Portales de Chile, magíster en gestión y políticas públicas por la Universidad de Chile y doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También es profesora de Derecho Procesal e investigadora del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Y también es directora del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Diego Portales. Nos ha visitado en numerosos congresos nacionales, integrante también del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, ha sido asistente a eventos académicos en distintos lugares del mundo y una estudiosa, entre tantos otros temas, de lo que es la ejecución. Antes de comenzar, una simple síntesis. Esta es la charla número 23, para una explicación para aquellos que se suman hoy por primera vez. La charla de la próxima semana, así ya la pueden agendar. Va a ser también un profesor de Chile, el doctor Ramón García Otschers, y sí, va a ser la moderadora una queridísima y muy respetuosa colega argentina, Cristina González de la Vega, de la provincia de Córdoba y también miembro de la asociación. Y el tema va a ser Case Management, ¿sí? Un tema también de gran importancia. La dinámica va a ser unos más o menos 55 minutos, donde vamos a tener una charla con la doctora, con Macarena, para poder compartir algunos aspectos de este tema tan importante que ahora vamos a comenzar a debatir, y aquellos que nos acompañan y desean hacer alguna pregunta lo pueden hacer por el chat. Nosotros en el intervalo vamos a tomar las preguntas y luego, Macarena, te las voy a formular para que vos puedas continuar por una hora más con la exposición. Como ustedes saben, el tema, el título que eligió Macarena para este encuentro es ¿a quién le interesa la ejecución civil? Entre el abandono y el cambio. Realmente un título por demás motivador, porque hay una realidad, la etapa de ejecución de la decisión es parte del proceso, es lo que lleva a concretar una sentencia. El reconocimiento del derecho no queda solo en ocasión de dictarse la decisión, sino que esta indefectiblemente tiene que ser cumplida. Ahora, realmente este es un tema por demás motivador porque involucra cuestiones jurídicas. Entiendo que son temas que están vinculados también con la cultura jurídica, es distinta, cada comunidad también, cómo llega a las soluciones, cómo se cumplen las decisiones, y además lo que es
el balance entre los derechos de las partes, que sigue existiendo aun cuando haya una sentencia que se tiene que cumplir. Así que bueno, la verdad, Macarena, te escuchamos. Bueno, antes de comenzar, primero quisiera agradecer la invitación de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Para mí es un honor estar hoy día contigo, Patricia, conversando de estos temas. Nos conocemos ya hace varios años, nos hemos encontrado en muchos encuentros y seminarios en distintas partes. Ahora lo hacemos de manera virtual, pero para mí es un gusto, así que agradezco la invitación en nombre tuyo, del doctor Jorge Rojas y desde luego de Elenita Godoy, que fue quien me convocó en un principio. Eh, bueno, encantada de compartir con ustedes algunas ideas sobre ejecución y contarles que el título que pusimos, yo le propuse a Elenita de qué le interesa la ejecución, es principalmente para provocar un poco, ¿no?, a quienes nos escuchan y a quienes vieron esta invitación, porque este es un tema que lamentablemente ha sido de los más abandonados dentro del mundo del derecho procesal. Escasos libros existen sobre la ejecución civil, vamos a referirnos específicamente a la ejecución civil, muy poca, muy poca investigación sobre estos procedimientos, sobre los resultados, sobre el nivel de cumplimiento de las sentencias judiciales. Y entonces, como dice un profesor argentino que ustedes conocen y que fue mi guía de tesis en una primera parte, Álvaro Pérez Ragone, esta es tal vez de las temáticas más abandonadas del sistema procesal civil chileno, yo diría, me atrevería a decir latinoamericano y también en algunos países europeos. Ahí hay una tendencia que ha ido cambiando y que desde luego es lo que nos ha llevado a nosotros a acercarnos al tema. Entonces, por ahí la primera pregunta es, ¿a quién le interesa? En general, todos como que existe esta tentación de pensar que el proceso termina con la sentencia de mérito, cuando un juez dictamina que tal derecho está reconocido, se le asigna, ¿no es cierto?, una obligación a una parte que ha perdido en un juicio, y como que hasta allí la jurisdicción ha completado su función, quedamos todos contentos, hemos estudiado todo el proceso, cómo se inicia, las medidas cautelares, la prueba, toda la vía recursiva, y llegamos a la etapa de cierre con una sentencia definitiva y ejecutorial, y pareciera que ahí acaba todo. Pero sabemos que viene a veces un largo proceso para hacer cumplir esa sentencia, que muchas veces, al menos en la experiencia chilena, puede demorar años y me imagino que en Argentina es lo mismo. Por lo tanto, es un tema que queda un poco en segundo lugar, como una especie de tema marginal y secundario al que no le hemos prestado mucha atención y que se puede vislumbrar en varias áreas, ¿no?, del derecho, tanto en materia civil, en materia de familia o en materia laboral, por ejemplo. Yo creo que es replicable el mismo análisis. Ahora, por eso la discusión es a quién le interesa, pero por otro lado, me parece que esto nos lleva a volver a pensar sobre la ejecución o sobre los sistemas de ejecución civil y desde luego la pandemia ha generado, a mi juicio, un escenario nuevo para discutir sobre este tema. Podemos conversarlo más adelante, pero obviamente nos ha puesto en jaque, ¿no? Ha puesto en jaque nuestros poderes judiciales, nuestras normas de procedimiento sobre cómo llevar estos procesos. Y bueno, por ejemplo, un embargo se puede hacer, no se puede hacer, o un remate, una subasta de un bien inmueble, en fin. Eso podemos conversar un poquito más adelante para no... Para no empezar desde el final. Claro, claro, pero a lo que voy, esta idea entre la adaptación y el cambio, la necesidad de modificar y pensar seriamente nuestros sistemas de ejecución a partir de toda la jurisprudencia internacional de los derechos humanos, a partir de la experiencia comparada, eso es una cuestión que debemos hacer y el cambio viene a raíz de lo que estamos viviendo. Yo creo que eso ha acelerado la necesidad de ponerse a trabajar en este ámbito y buscar que nuestros sistemas de ejecución finalmente sean eficaces y que sean asequibles a todas las personas. Esa es como la orientación, ¿no?, que yo quisiera plantear en esta charla. Perfecto. Bueno, te escuchamos atentamente. Te transmito los saludos del doctor Enrique Letelier Loyola y No, también no. de Francisco Berbic. Bien, Muchas así que gracias. sí, estamos muy acompañadas.
y además de todos los miembros también de la asociación que se han sumado. Eh, ¿Cómo comenzarías, cómo se podría llegar a encauzar el tema de la ejecución? Y esto entiendes que debiera haber algún tipo de clasificación inicial, porque la clasificación en general de las ejecuciones es en cuanto al objeto, el tipo de contenido de derecho que se tiene que efectivizar, pero sé que vos también lo has analizado desde la perspectiva del sujeto contra el cual se dirige Ujú, ujú. la sentencia. ¿Es así? Bueno, claro, es que hemos estudiado la ejecución de una manera muy procedimental. Conceptos, requisitos, etapas, características, como haciendo cierto un análisis secuencial de estas etapas y cumplimiento de los requisitos hasta llegar a una sentencia de pago o en la fase de apremio al embargo y ejecución final de los bienes del deudor. Pero no hemos puesto el acento, a mi juicio, y eso yo creo que es un área que hay mucho por trabajar, sobre quiénes son estos actores procesales que intervienen en una ejecución y que ¿no? siempre pensamos en la figura del acreedor y en la figura del deudor y por supuesto desde luego un tribunal que está detrás realizando todas las gestiones que sean necesarias y bueno, poner en el centro a estos actores para analizar la ejecución desde esa perspectiva me parece que abre un campo muy interesante para analizar, investigar y a lo mejor mejorar nuestros sistemas judiciales en esta materia. Yo he puesto el acento, como tú sabes, Patricia, mi tesis doctoral trató este tema. Yo investigué la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos para poder extraer algunos estándares internacionales que permitieran iluminar la construcción o el diseño de sistemas de ejecución en nuestros países y en el caso chileno en particular, porque cuando comencé la tesis estábamos en un proceso de reforma que lamentablemente hoy está suspendido, pero buscando cambiarle la cara a la justicia civil chilena y desde luego al sistema de ejecución. Y entonces en esta investigación que tengo el honor de contarles que ya está publicada, por si acaso a alguno le interesa, eh, en esta investigación uno de los estándares internacionales que pude extraer es la de ir hacia un sistema balanceado entre los derechos de los deudores y los acreedores. Y entonces ahí el foco se pone en estas dos personas, estas dos partes procesales, en cómo intervienen, en qué instituciones, ¿no es cierto?, permiten que vayan desarrollando sus actuaciones en el proceso y cómo logramos ese equilibrio, que es bastante difícil, que teóricamente a lo mejor uno lo puede imaginar, pero en la práctica ya pensando en instituciones procesales concretas, en normas, ¿no?, de código, en los actores institucionales, en toda la parte orgánica que está detrás de un sistema de ejecución, claro, ahí empieza ¿no? a ponerse un poco más complejo y trabajar, es necesario trabajar en esto con más detalle. Eh, no sé, si Bien, quieres, pasamos sí, en el tema. por favor. Por ejemplo, uno de los puntos que dijiste, ¿cuáles son los puntos comunes que podrías identificar como estándares básicos, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que deben cumplir la ejecución de las decisiones judiciales? Bueno, mira, hay básicamente, o sea, hay que partir de la base de despejar una idea que a veces está un poco olvidada y que es lo que yo dije al inicio, que la ejecución no es un pariente pobre del proceso declarativo, sino que es parte integral del proceso. Eso es uno de los elementos clave de la jurisprudencia de la Corte Europea en que sostiene que el proceso termina con la ejecución completa del fallo. Hay que entenderlo como una totalidad y no como un apéndice, como algo menor, como una fase, como dije, marginal o secundaria o accesoria. Algunos autores así lo han señalado tiempo atrás. Eso, la jurisprudencia de la Corte Europea ha sido tajante, sostener, forma parte integral del proceso y por ende se le hacen exigibles todas las exigencias, valga la redundancia, de los tratados internacionales en materia de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva. Por lo tanto, de ahí, si sostenemos que
hay una obligación de parte de los estados de cumplir, ¿no? Y de velar por la tutela judicial efectiva de sus ciudadanos y ciudadanas. También entonces hay obligaciones para el Estado de organizar sistemas de ejecución eficaces, asequibles y ojalá de bajos costos, tanto para las partes como para el Estado. Entonces de ahí se derivan una serie de obligaciones positivas, que sería un primer estándar que uno puede desprender de la jurisprudencia de la Corte y la responsabilidad de los estados en esto. O sea, no es un asunto privado la ejecución, aun cuando intervengan, ¿no es cierto?, a veces instituciones privadas o financieras o la cobranza extrajudicial que tiene allí otros actores. Esto es una institución pública, o sea, que está a cargo, perdón, de un ente público que es el Poder Judicial y que por lo tanto entonces es el Estado el que debe velar porque sus sistemas de ejecución sean modernos y eficaces. Y eso entonces genera obligaciones positivas para los estados, no solo las obligaciones negativas en el sentido tradicional, ¿no es cierto?, de inhibirse de vulnerar un derecho. Acá estamos hablando de un hacer, de una acción concreta que debe tomar el Estado a través de medidas que permitan no solo el respeto de la garantía de acceso a la justicia, sino también la protección, la satisfacción y la promoción de este derecho. Y entonces de ahí uno deriva, ¿no? Va derivando y la jurisprudencia de la Corte en esto ha sido súper concreta y está muy consolidada en sostener, uno, que es obligación de los estados, como dije, organizar sus sistemas de ejecución, y dos, establecer, acatar los fallos judiciales, esto que suena medio, ¿no?, raro, pero lamentablemente derivado de casos que han llegado a la Corte, se aprecia que muchos estados no cumplen con sus obligaciones en tanto administración por diferentes motivos, y entonces la Corte, ¿qué es lo que ha sostenido? Bueno, usted, Estado, tiene la obligación de cumplir, de acatar las órdenes judiciales que usted mismo dicta. Parece perogrullo, yo lo sé, ¿no? Pero me vas a creer que hay fallos que específicamente lo señalan a propósito, por ejemplo, de cumplimiento de sentencias judiciales que establecen indemnizaciones para, hay un caso para jueces que ven sus salarios o ciertos beneficios judiciales impagos, y bueno, una corte sostiene que efectivamente eso es así, condena al Estado a pagar, pero el Estado no paga. Y entonces la ejecución, claro, ahí es el propio Estado quien es ejecutante y ejecutado, y tiene el deber de cumplir sus propias Sí. órdenes. Ahora, me gustaría hacerte una pregunta, Macarena, en base a lo que vos estás compartiendo con nosotros. Cuando comenzaste a hablar del tema de la responsabilidad del Estado, que está tanto en el Tratado Europeo de Derechos Humanos como en la Convención Americana, hay un compromiso de todos los poderes del Estado de cumplir con las decisiones. Entonces, esto, como hoy enunciaste, como una obligación positiva, es decir, sería como la figura del Estado como garante del cumplimiento de las decisiones, aun cuando estas versen cuestiones entre particulares. Así es, Aparte estaría la cuestión de cuando es condenado el Estado. tal cual. Claro, o sea, Entonces, perdona, sí, dale. no, por favor, no, yo No, quisiera que está, vos me distingas, es decir, porque cuando pusiste el ejemplo, fue un caso de que el Estado condenado a cumplir no lo hizo. exacto. Es Ahora, que, ¿qué ocurre? El Estado tiene otro tipo de obligaciones en las otras sentencias, aun cuando él no sea parte del litigio. claro que sí, o sea, el Estado en primer término tiene esta obligación de organizar sus sistemas de ejecución para que sean efectivos, ¿no es cierto?, y asequibles a todas las personas. Esa es la primera gran obligación positiva, independientemente de quiénes sean los deudores y los acreedores en los procesos judiciales que se inician. Eh, a lo que fui en un segundo término es que si el Estado es además el ejecutado y que es condenado, ¿no?, a pagar una cantidad de dinero, una obligación, por ejemplo, a propósito de una indemnización, bueno, esas reglas se le aplican igualmente a él. Y no puede excusarse porque lo que ha sucedido es que algunos estados se escudan en que existe problemas de ausencia o de falta de recursos económicos para, por ejemplo, poder cumplir esas obligaciones. Entonces la Corte le ha dicho, oiga, eso no es
una razón suficiente. Usted tiene que contar con esos recursos en caso que sea condenado. Pero en general, y esto no quiero con esto decir que solamente los casos han sido relativos al Estado, se ven ambas dimensiones, entre particulares y entre particulares y el Estado. Y los estándares son idénticos para ambas dimensiones. Sí. Tú sabes que hay en ciertas legislaciones ciertos límites para después ejecutar las decisiones contra el Estado. Hay Sí, ciertos recaudos formales específicos que hay que cumplir. Por ejemplo, si la condena, la obligación a pagar está incluido en el presupuesto. Y esto con distintas tonalidades. Hay muchos países que tienen como resguardos de una protección especial al Estado. sí. ¿Consideras que estas limitaciones vulneran derechos convencionales o no de los particulares? Bueno, el Estado tiene un trato privilegiado en materia de ejecución, al menos en Chile goza de ciertos beneficios, me imagino serán similares a los argentinos u otros países latinoamericanos, y entonces, claro, hay una suerte de tratamiento, digamos, podríamos alguien decir, ¿no? Desigual en la exigencia que se le hace a un deudor particular frente al deudor Estado. En el caso chileno hay que seguir una serie de procedimientos administrativos para lograr que una sentencia judicial logre ejecutarse finalmente. También para los efectos del embargo hay ciertas limitaciones de qué bienes se pueden embargar o no. Hay razones, ¿no?, que explican esto, no es algo arbitrario, pero sí es cierto que los estados tienen algunas diferencias de trato y que eventualmente alguien podría decir perfectamente, bueno, ¿por qué para los particulares, para los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes existe un tipo de tratamiento y uno tan distinto para el Estado? Es algo a discutir, y en el caso chileno hay harta doctrina nacional que en el fondo está en contra, ¿no? El profesor Alejandro Romero Sellel ha escrito sobre esto, diciendo que aquí, claro, hay una suerte de preferencia y que no se justifica para los efectos de exigir el cumplimiento de las decisiones judiciales. Este cumplimiento es exigible a todos por igual, seamos personas naturales, personas jurídicas, e incluso la Administración Central del Estado. Claro, Sí. claro. Hemos hablado en nuestras charlas previas que habría distintas calificaciones dentro de los deudores o obligados al cumplimiento de la sentencia, especialmente cuando son de patrimonial. Y me hacías referencia a lo que ocurre en otros países. Sería muy Así. interesante de poder compartirlo. Bueno, mira, aquí hay toda una discusión respecto, que yo investigué en la tesis sobre los perfiles de los acreedores y los deudores, porque en general cuando hablamos de ejecución y estamos pensando en diseñar nuevos sistemas, en general tenemos en la mente ¿no?, ciertos prejuicios o estereotipos de quiénes son los deudores y quiénes son los acreedores. Respecto a los deudores, me parece, espero que muchos de ustedes a lo mejor pueden compartir esta apreciación, me parece que la tónica general es que le hablamos a un deudor incumplidor, que quiere evadir sus obligaciones, que está tratando todo el tiempo de escaparse, ¿no es cierto?, de las manos de la justicia, como el deudor, comillas, voy a decir, fresco o pillo, que no trata de salir libre de toda obligación. Y entonces, en el caso particular de nuestro país, el sistema está construido con ese deudor, esa es mi hipótesis, con ese deudor en mente, y entonces se crean instituciones y reglas y fórmulas procedimentales que tienen por objeto exclusivamente obtener la satisfacción del crédito por parte del acreedor, que tiene un título, y eso es indiscutido, y que busca, ¿no es cierto?, el cumplimiento de esa obligación. Pero también hay otro tipo de deudores, que eso es lo que se ha podido documentar en investigaciones en otras partes. Yo revisé una realizada en el Reino Unido hace varios años atrás, pero que me parece que cobra especial relevancia y que es aplicable a nuestros países, que es que existen dos tipos de deudores. Este que te acabo de describir, el que no quiere pagar, pudiendo hacerlo, o sea, tiene capacidad de pago, pero se escabulle y trata de evitar a toda costa cumplir las obligaciones. Ese sería el deudor que no quiere pagar, el can't pay, ¿no es cierto? Y versus ese grupo de personas encontramos otros que serían aquellos que sí tienen motivación o voluntad de pagar,
pero por ciertas circunstancias específicas, contingentes, como una enfermedad, como la cesantía o como incluso el divorcio o la ruptura matrimonial, la enfermedad de un hijo, se ven imposibilitados de cumplir con sus obligaciones. Y entonces, bueno, la pregunta que surge a continuación uno sería, ¿debiéramos tener sistemas, o no sé si sistemas, pero sí medidas diferentes para tratar a uno u otro tipo de deudor? ¿Debiera el sistema procesal hacerse cargo de esas diferencias y entonces perseguir con más fuerza y poner más incentivos o desincentivos para burlar la acción de la justicia en el caso de uno y en el caso del otro tal vez pensar en otros caminos procesales que permitieran a esos deudores repactar o renegociar esa deuda, discutir distintas formas de pago, en fin, buscar, por ejemplo, soluciones que vayan por la vía de facilitar tal vez y flexibilizar el cobro, pensando en que es una persona que en el corto plazo o en el mediano plazo va a poder hacerlo y tiene disposición de pago. Entonces, esa distinción, a mi juicio, es relevante y si estamos pensando en el caso chileno, en el caso argentino, también ustedes están en proceso de reforma de la justicia civil, a lo mejor cuestionarse, ¿no?, sobre qué mecanismos procesales deberíamos incorporar en uno y otro caso, si es razonable pensar en dos tracks, digamos, en dos caminos paralelos o que se vayan dividiendo en el curso del proceso según uno u otro deudor. Y esto a mí me parece que no es tan descabellado, no es una cosa así tan rara, porque lo vemos en muchos otros procedimientos, cuando se le da a las partes posibilidades de llegar a acuerdos en materia civil, por ejemplo, en un asunto patrimonial, en un juicio, ¿no es cierto?, declarativo, incluso en materia penal, en el caso chileno a través de las salidas alternativas, en fin, distintas vías, ¿no? El proceso no solamente está pensado para terminar con una sentencia, puede terminar por otros mecanismos, entonces ampliamos la oferta, ampliamos la respuesta estatal y podemos a lo mejor con eso conseguir el objetivo, que finalmente es que la deuda se pague y ese acreedor vea satisfecho su crédito. Y esto lo digo también porque pasa algo que es muy curioso en el caso chileno. Hace muy poco tiempo atrás, en 2014, se aprobó una legislación en materia concursal, o sea, de ejecución universal, que va por este camino, ¿no?, de pensar que el deudor es un sujeto que se vio en una circunstancia determinada imposibilitado de pagar, llegó a la insolvencia, estaba sobreendeudado, bueno, y le damos varias oportunidades para renegociar su deuda, y si en el caso de que esto no prospere por diferentes motivos, bueno, la situación sería allí ya de liquidar los bienes y hacer el pago a los acreedores. Entonces, ahí hay como dos lógicas que no dialogan en el caso chileno y que uno se pregunta, bueno, ¿por qué no podemos pensar en mecanismos similares como audiencias de renegociación, o planes de ejecución, o planes de enajenación, que sean concordados entre deudor y acreedor, y con eso podríamos tal vez facilitar y agilizar el pago de las deudas. Sí, cuando te escucho, Macarena, me acuerdo de un punto que se debatió mucho cuando se hizo la reforma, el proyecto de reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es la posibilidad de que en la etapa de ejecución puedan intervenir o se puedan hacer ejecuciones privadas, ¿sí? Uh -huh. ¿Esto vos lo ves como una posibilidad, como una alternativa o no? Mira, este es un tema bien complejo porque la verdad es que existe, yo creo hoy día, existen mecanismos de ejecución privada que funcionan en paralelo al sistema de justicia. Y a mí me parece que podría ser lo que en Chile conocemos como la cobranza o no, la ejecución extrajudicial, toda esa etapa previa para lograr que el deudor pague su obligación, pero la ejecución privada no puede, a mi juicio, reemplazar a la ejecución que hace el Estado. El Estado es el responsable, es una función pública, interviene, ¿no es cierto?, un poder del Estado como es el Poder Judicial, y por lo tanto está bajo su alero y debe permanecer allí. Otra Claro. cosa, y que es tal vez por donde iba la discusión en Argentina, porque acá también la tuvimos, es si es posible que algunas fases de este procedimiento ejecutivo se le entreguen a un profesional
que podría ser externo del Poder Judicial o privado, o un funcionario público que realice esas funciones más específicas de modo de modernizar, agilizar, ¿no? Y darle más eficacia al sistema. Hay varios modelos en el sistema comparado de cómo se puede llegar a esto, y la figura aquí es la del oficial de ejecución, que probablemente ustedes también la estudiaron, ¿no? Y bueno, hay modelos mixtos, más liberales, menos liberales. Y esto es una decisión de política pública al final del día de qué sistema de ejecución queremos darnos y en quién vamos a entregar, a quién le vamos a entregar esa responsabilidad. Pero desde luego no puede ser, a mi juicio, una cuestión que esté ajena al sistema judicial. Hay una conexión, aquí estamos frente, ¿no es cierto?, al cumplimiento de decisiones judiciales, y que ameritan el respaldo institucional que da el Poder Judicial. Pero sin embargo, yo soy de la tesis de que varias de las actuaciones procesales podrían estar en manos de otras personas, y como hoy día ocurre en la práctica, en el caso chileno, hay receptores judiciales que embargan los bienes, martilleros públicos que son los que rematan los bienes embargados. O sea, no es algo completamente ajeno a nuestra realidad, sino que es institucionalizar esto, hacerlo de manera más profesional, más moderna, bajo un paraguas institucional y con una regulación estricta, donde hayan pesos y contrapesos, y eso podría permitir, en un sistema mixto, ¿no? Podría permitir que avanzáramos hacia sistemas más eficaces. Eso es lo que a mí me parece. Claro, en realidad nos estamos refiriendo a todas ejecuciones de orden patrimonial, eh, Sí. ¿no? Porque después están la ejecución de las condenas que implican obligaciones de hacer o alguna obligación específica, que bueno, estas a veces pueden convertir o se tendrán que convertir por los daños y perjuicios o cumplido de una forma sustitutiva cuando no se puede ejercer fuerza sobre la persona para hacer algo, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pero todas estas alternativas que son a posteriori, en algunos casos, de un proceso de conocimiento, ¿sí? Hace un rato vos decías Sí. cómo se puede llegar a una solución consensuada sin tener una sentencia, incluso, por ejemplo, producto de la autocomposición de las partes. Lo que no quiere decir que este acuerdo facilite la ejecución de ese acuerdo. A veces el acuerdo, las partes pudieron haberse comprometido y que finalmente esto no se cumpla, bueno, igualmente esto se podrá hacer coactivamente, ¿no? Pero eh, también existen otro tipo de ejecuciones que implican a veces cambios en la vida de la persona, por ejemplo, en algunas cuestiones de familia, cuando un niño tiene que irse a vivir con su padre o su madre, ¿no? Y esto es otra forma distinta de ejecución. Bueno, mira, son obligaciones al final, claro, de otra naturaleza, de otra índole, pero las exigencias a los estados, conforme a la jurisprudencia de la Corte que yo pude revisar, es similar. O sea, el Estado tiene que velar porque esas ejecuciones se cumplan, que esas sentencias se cumplan, no puede demorarlas excesivamente, o sea, tiene que darse dentro de un tiempo razonable, y a pesar de que puede ser distinto, porque aquí no vamos a embargar bienes, no, ni nada de esas cosas, pero sí es necesario que en esta lógica y en esta nueva noción de acceso a la justicia o nueva noción de tutela judicial efectiva, en que la ejecución es parte integral, bueno, se ha sostenido que no se cumple o no termina ese juicio sino hasta la ejecución completa del fallo. De hecho, hay un caso que no recuerdo con exactitud, pero lo tengo anotado por acá, de un padre que solicita regular un régimen comunicacional con su hija, y el tribunal correspondiente, ¿no es cierto?, acoge su solicitud, fija ese régimen, pero por variados motivos eso no se cumple durante 5 años. 5 años pasan entre que el padre obtiene la sentencia judicial declarativa, firme, ejecutoria, hasta que logra finalmente tener contacto con su hija.
Y entonces este padre recurre a la Corte Europea y eso llevó a la Corte a pronunciarse sobre este tema y entonces con independencia de la naturaleza de la obligación, si eso es lo interesante, que no es patrimonial, sino que es un caso, ¿no es cierto?, de familia, que sabemos que nuestros tribunales de familia están llenos de estas situaciones. Bueno, pues bien, la Corte ha dicho, mire, usted, Estado, tiene la obligación de velar por el cumplimiento de esa sentencia que establece un régimen comunicacional de cualquiera que sea su naturaleza o condiciones, y no puede excusarse porque un trámite 1, un trámite 2 retrasó la ejecución, o porque, si no me equivoco, había distancia física entre el padre y la hija, entonces era imposible cumplir, y menos demorarse 5 años en ejecutar esa resolución judicial. Entonces, estas exigencias o estos estándares internacionales son aplicables, a mi juicio, a todo tipo de obligaciones que puedan ser exigidas por la vía, o que quieran ser exigidas, ¿no?, por la vía de un procedimiento ejecutivo. No veo diferencia. O sea, claramente cada caso va a tener una tramitación específica, pero por ejemplo, como te menciono, este es un caso, mira, acá lo pillé. Nutinen con Finlandia desde el 2002. Y la Corte entonces dice que se viola el derecho de acceso a la justicia consagrado en este caso en el artículo 6 de la Convención Europea, precisamente por esta demora, y que el régimen comunicacional se realiza o se concreta una vez que se ha cumplido completamente el fallo dictado. Sí. Así que, Tú sabes, Macarena, que recién, yéndome un poco de las reglas, pero bueno, está dentro de lo permitido. Jorge claro, Beade hizo una pregunta, más allá de que luego vamos a escuchar todas las que hicieron todos los asistentes, que también lo estaba pensando, ¿no? Si no es conveniente tener jueces que se ocupen de la ejecución. Es decir, que haya jueces así como hay en algunas de las jurisdicciones de nuestro país, jueces de ejecución penal, sí es conveniente que haya jueces de ejecución civil. bueno, esta es una también gran discusión porque nos lleva de nuevo a la figura de los agentes u órganos de ejecución, o sea, todo el diseño orgánico del sistema de ejecución. Porque esto es bien importante. Cuando pensamos en un sistema de ejecución civil o laboral o penal o de familia, tenemos que hacernos cargo de dos elementos. Todo el diseño procesal, ¿no es cierto? Las reglas, las instituciones, las actuaciones de las partes, en fin, pero también del diseño orgánico. Y aquí es clave porque es justamente donde se ha situado la discusión en los últimos años en nuestros países, con esta idea de desjudicializar, ¿no?, o descentralizar, o como tú te referiste a la justicia privada, eh, como digamos aspectos claves del diseño orgánico. También una alternativa que se ha discutido es justamente esta, la de crear tribunales de ejecución. Hay varias opiniones al respecto, en algunos consideran que es una buena idea porque se concentra, ¿no?, toda la actividad ejecutiva en un solo tribunal con ciertas reglas y un staff de personal específico y concreto, pero a mi juicio, la verdad, al menos la experiencia chilena en materia laboral y de cobranza previsional ha sido que este tribunal, que se creó un tribunal especial de cobranza, finalmente replica las mismas problemáticas o llega a las mismas situaciones que vemos en un tribunal civil o laboral común y corriente. En términos específicamente de demora, no varía mayormente la duración de los procesos ejecutivos cuando tenemos tribunales de ejecución, y lo digo ahora súper para ser súper precisa, desde la perspectiva chilena y la experiencia que nosotros hemos tenido. Puede que hayan otras experiencias en otros países que hayan sido positivas y habría que estudiarla. Pero en el caso nuestro, lo que hemos visto es que lamentablemente la ejecución sigue teniendo exactamente los mismos problemas, la misma burocracia y la misma demora sin que yo haya cambiado mayormente. Puede que haya bajado un poquito, ¿no?, los plazos, no los tengo en la memoria en este minuto, pero sí hay como la sensación de que se traslada, así el problema de aquí, lo traslado para acá, y cambio algo sin que nada cambie, ¿no?, como el gato pardo, y al final del día no Claro, llegamos a ninguna parte. Por eso claro. me parece que
esa es una alternativa, pero habría que dotar a un juez de ejecución con otras facultades. Aquí hay que hacer un clic, ¿no? Mental, un cambio de estructura, porque tendríamos que pensar, bueno, no es un juez que va a firmar el despacho y va a dictar la orden, no sé, de apremio, sino que tiene que ser un juez diferente, con otras facultades, con otra perspectiva, con otras posibilidades de acción, quizás más flexible en algunos casos. En fin, entonces obliga no solo a pensar, ya, creemos un tribunal de ejecución y salimos del problema rápidamente, sino que obliga a repensar también sus funciones, sus facultades, la dotación de personal y el perfil de los profesionales que debieran trabajar allí y su conexión con el diseño procedimental. O sea, eso no puede ser una cuestión, digamos, aparte que vaya por carriles separados. Esto es un paquete, digamos, que viene completo, Claro, orgánico, sí, procesal, que hay que estudiar como un todo y así podemos sí. vislumbrar más eficaces. No, a mí se me ocurre que la circunstancia que sea el mismo juez que tuvo el proceso, luego el que ejecute la decisión, aun cuando se trate de cuestiones de orden patrimonial, tiene un conocimiento más acabado del asunto, de la cuestión, del litigio. Y después me parece que la gran eh, bisagra que se tiene que dar en el estudio de la ejecución es que ahora tenemos que pensar en ejecuciones que son productos de o que se sustentan en una sentencia que es producto de un proceso oral, distinto de un proceso escrito, porque hay un juez más inmediato, un juez presente. Por eso también debiera ser un proceso más rápido, que llega antes a una decisión y que también en la ejecución puede haber oralidad. O no, no sé, ¿qué opinas, Macarena? Si puede haber oralidad en la ejecución, yo creo que puede haber, a mí me parece que debiera haber, de hecho, audiencias para ver posibilidades de acuerdos de pago al momento de requerir de pago al deudor. Una cuestión que parece de perogrullo, pero a mi juicio, ¿no? No sé si para todo, pero el hecho de que cuando uno es demandado ejecutivamente y van a requerirlo de pago, que la única opción que tenga ese deudor es pagar de inmediato o poner excepciones, en el caso chileno, en unos días más, que es un plazo muy breve, y no dar la posibilidad de una audiencia o de una instancia en que ese deudor se encuentre con el acreedor y diga, mire, ¿sabe qué? Pensando en este perfil que comentábamos al inicio, ¿no? De un perfil de un deudor que no puede pagar, pero sí tiene voluntad de hacerlo y que en este momento puntual se ve impedido, bueno, ese deudor podría perfectamente llegar a un acuerdo de pago en ciertas modalidades, con cuotas, con intereses, en fin, que las partes, que el acreedor acepta, y todo esto con el garante, ¿no? Detrás, que es el sistema judicial, el juez o el funcionario o profesional a cargo, y eso le daría un peso muy distinto y permitiría que, yo creo, buena parte de los casos se puedan ir resolviendo más fácilmente. Acá en nuestro país existe una práctica muy común que, dado que la legislación no permite estos acuerdos en materia de ejecución, el deudor va directamente, ¿no es cierto?, ante su acreedor y Perdón, repacta o Macarena, renegocia. ¿por qué no lo permite? Está prohibido por ley. Es decir, La conciliación, por ejemplo, en Chile, que está regulada para la mayoría de nuestros procedimientos, está expresamente exceptuada en materia de procedimientos ejecutivos. Por lo tanto, si, aunque el acreedor, imagínate lo raro que suena, imagínate que el acreedor dijera, sí, yo estoy dispuesto a conversar con mi deudor y llegar a un acuerdo, ok, la instancia en términos judiciales no existe, el juez no llama a ninguna audiencia, no está previsto que se realice ya sea frente al juez u otro funcionario. está Pero bien, pero que no esté previsto significa que no lo pueda hacer. no, se puede hacer, eso es lo que te Ah, digo, se puede hacer extrajudicialmente, el no, deudor pero judicialmente ante el juez no se podría hacer. se podría hacer, pero yo sinceramente no puedo asegurarlo 100%, pero no conozco casos en que se haya producido eso porque la lectura que hay de este procedimiento es que es pague o nada, o ponga excepciones,
no hay una audiencia prefijada en la ley. Claro, tendrían que llegar las partes con un escrito de solicitud al tribunal que los reciba. Habría que ver si los jueces lo harían, tal vez algunos sí, pero como no está prevista la instancia y el plazo que tiene el deudor es muy breve, entre 4 y 8 días para oponer excepciones, en la práctica aquí lo que sucede es que en definitiva el deudor no paga y un porcentaje muy ínfimo, en el caso chileno al menos del 2%, opone excepciones, pero sabemos por datos que existen de que hay un alto porcentaje de acuerdos extrajudiciales en que se repacta directamente entre deudor y acreedor, y lo que ha pasado en algunos casos emblemáticos en nuestro país que lamentablemente esos acuerdos, como están realizados en forma privada, muchas veces son muy duros, ¿no? Muy exigentes para el deudor, con altas tasas de interés, y por lo tanto finalmente el deudor paga mucho más de lo que debía al inicio. Entonces, mi opinión, por ejemplo, en este caso, es que debiéramos contemplar dentro de los procedimientos ejecutivos una audiencia o una instancia, llamémosla como quieran, en que hubiese una posibilidad de diálogo, de negociación, si eso es, o de renegociación de esa deuda, tal como opera en materia concursal, y que probablemente ese caso podría llegar a un buen acuerdo en pago, en un sistema de pago, por ejemplo, en cuota, y bien, y si eso no funciona, bueno, continuamos con la ejecución. Claro. Pero hoy día en la legislación chilena no se contempla y se produce este efecto medio nocivo de que voy a negociar por fuera con condiciones y términos muy duros para los deudores. Claro. Ese es el Es problema. que, claro, es que en realidad siempre las personas intentan llegar a un consenso. Lo que es increíble es que no lo puedan hacer dentro de la seguridad que le pueda brindar una audiencia ante el mismo magistrado, ¿no? Claro, Y, claro, y esto que lo perdón, tengan, claro, sí. que lo tengan que hacer afuera, ¿no? Ahora, antes, ya para ir cerrando este primer bloque, pero nos quedan unos minutos, Ujú. uno de los grandes temas, al fin y al cabo, que diría que es hasta de orden sociológico, que está detrás de la ejecución de las decisiones, es el equilibrio que tiene que existir aún en la etapa de ejecución entre las partes. Es decir, Ajá. porque llegamos a una sentencia que supongamos que condena a dar una suma de dinero, donde en general el actor se encuentra empoderado en esa posición que en una sentencia que le ha dado la razón, y que esto muchas veces también limita las posibilidades de negociación. Esto incluso se ve cuando se intenta llegar a un acuerdo, aun cuando la decisión está sometida a un recurso de apelación, aun cuando no está todavía firme. Sí. Pero, eh, ¿tú consideras, Macarena, que puede haber alguna pauta o algún principio o algún sistema que podamos tener en cuenta para lograr esta equiparación entre, o igualdad o paridad aún en etapa de ejecución entre actor y demandado o deudor y acreedor? Sí, yo soy de la tesis de que se puede y que es necesario hacerlo, y es más, uno de los estándares internacionales de los que veníamos conversando va en esa dirección, de establecer sistemas de ejecución balanceados. Esa es la terminología que se ha acuñado, balanceado entre los derechos del acreedor y del deudor. Y en realidad esto parece así, tal vez a primera vista, como un poco extraño, porque ¿no? Nuestro sistema ha sido construido sobre la base de que el acreedor, como tú bien dijiste, tiene un título indubitado y puede perseguir el cumplimiento de este título, y al deudor no le queda más que pagar. Eso se mantiene igual, pero lo que está detrás es pensar en un sistema de ejecución que le permita al deudor, por ejemplo, llegar a estos acuerdos que conversamos, ya sea de convenios de pago o en la fase ya de ejecución o de embargo y realización de los bienes con planes de enajenación, y que eviten, y ahí está donde yo creo que hay que poner un acento nuevo, eviten una posible insolvencia del deudor. Porque al fin y al cabo, un deudor que está lleno de deudas, que no es
no es poco frecuente, ¿no? En nuestros países, acá en Chile hoy día con la pandemia esto ha aumentado muchísimo. Hasta el año pasado había un 75% de personas que se encontraban en estado de morosidad en nuestro país. Lo que se persigue es que entonces tengamos un sistema en que se respete tanto el derecho del acreedor a obtener la satisfacción oportuna, ¿no es cierto?, de su crédito, pero velando y respetando los derechos del deudor a su privacidad, a su vida familiar, a la honra y también hacia su propiedad. Y esto se ve muy particularmente en dos áreas del procedimiento ejecutivo. Uno es cuando estamos buscando, ¿no es cierto?, y tratando de obtener información acerca del paradero del deudor, acerca de sus bienes, y otra ya es en la fase de embargo propiamente tal. Allí es posible vislumbrar ciertas tensiones entre los derechos del acreedor y los derechos del deudor, que uno podría, bueno, pensar y decir hasta dónde, por ejemplo, para la fase de búsqueda de información, hasta dónde puede llegar el agente o el órgano de ejecución, el tribunal, en esto sin violar, ¿no?, el derecho de privacidad del deudor. Y acá hay varias posibilidades, si quieren las comentamos después para no alargarnos, pero va a depender del objetivo de política pública que tenga ese sistema de ejecución y que en definitiva decida el legislador, ¿no es cierto?, al momento de regular un nuevo procedimiento, un nuevo sistema, porque si yo quiero solamente satisfacer el derecho del acreedor, probablemente voy a diseñar un sistema donde el Estado o el agente u órgano de ejecución, cualquiera sea su afiliación institucional, tenga amplias facultades para investigar el patrimonio del deudor, para obtener información de instituciones públicas o privadas. Pero si yo digo, bueno, eso podría lesionar su derecho a la privacidad, a la protección de sus datos personales, la cosa cambia y habría que pensar entonces en un sistema que proteja ese derecho del deudor, por ejemplo. Ahí uno ve una tensión clara y, bueno, la experiencia comparada nos puede dar pistas de distintas fórmulas para resolverlo. Y lo mismo pasa en la fase de embargo, cuando sabemos que el embargo es una medida coactiva, que la ley establece y que por supuesto es necesario utilizar en ciertos casos, no quiero decir con esto que haya que eliminarla, pero bueno, ese embargo tiene que ser proporcional también a la deuda, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo hacemos para llevar adelante esta medida coactiva sin lesionar el derecho de propiedad del deudor o sin perjudicar su posición financiera y económica con los resultados finales de este proceso? Por ejemplo, que se embargan más bienes de los debidos y después salen a remate con unos precios irrisorios y entonces no se paga totalmente la deuda. Entonces, ahí uno podría imaginar también el establecimiento de ciertos mecanismos que podrían equilibrar ese desbalance entre derechos del deudor y el acreedor en la fase de embargo. Claro, lo que ocurre es que desde el derecho clásico uno lee nuestro código procesal, eh, tanto el de la provincia de Buenos Aires como el de otras provincias del país que tienen varios años atrás, o el de Nación, más allá de que se modificó en el 2000, y hay pautas generales. Esto de trabar medidas cautelares que no perjudiquen en demasía al deudor. Pero vemos que estas normas muchas veces no se aplican. Es decir, no, se aplican teóricamente en forma correcta, pero no se hace finalmente con el sentido de evitar el perjuicio que se provoca. Y que Claro. muchas veces no se puede incluso saber con absoluta certeza. Un poco complicado de poderlo conocer, ya sea por el contrario o por el propio órgano, si no existe también esta inmediación aún en la etapa de ejecución. Bueno, es que acá en el fondo nos vemos en una disyuntiva de política pública, que es definir si vamos a crear un sistema de ejecución al cobro, ¿no? Asegurar el cumplimiento forzado de la obligación, en donde el agente de ejecución se transforma en un cobrador de deudas, o si queremos ir hacia un sistema en que sea equilibrada la protección de los derechos de ambas partes y entonces que este agente de ejecución o órgano de ejecución cumpla otros roles como un rol de facilitador o que tenga lo que dice una profesora que a mí me hace mucho sentido, Wendy Kenneth, que dice una cultura, ¿no es cierto?, que esté destinada a la rehabilitación del deudor, que permita Claro. al deudor, como decía yo antes,
no caiga en una insolvencia y que en definitiva termine en una exclusión social, que ese es el problema. Esto, Así es. este segundo enfoque, ¿no?, de política pública con un sistema balanceado, es lo que también se ha entendido como, por ahí lo pueden haber leído algunos de nuestros auditores o espectadores, como la humanización de la ejecución, como darle un contenido más humano a este proceso que ya de por sí es bastante, ¿no es cierto?, agresivo. Sí, sí, con ello, y eso quiero ser súper clara, sin que ello signifique obviar o desestimar su objetivo central, que es perseguir el cumplimiento de la obligación. Pero podemos hacerlo de manera un poquito más equilibrada, porque hay que tener presente que si bien este objetivo de satisfacción del crédito es lo medular, aquí Sí, hay una actividad de la... perdón, perdón que te interrumpa, pero el tiempo es tirano. Pero me encantó Ya, este día de humanización. Cerramos unos minutitos y continuamos con la segunda parte. perfecto, aquí Si estamos. no, nos va a ejecutar el sistema, pero ya nos Oh, volvemos a encontrar. ya, Muchísimas gracias. de nada. Muy bien. Ya, Excelente exposición. Muchísimas gracias, Macarena. de nada. Realmente, justo lamentablemente, me iba avisando el sistema que me quedaban 38 segundos ya, y entonces era como para explicarle que de este corte y que nos íbamos a volver a encontrar. Realmente excelente y me parece que el punto justamente está en la humanización del proceso. Bien, voy a ir haciendo las preguntas para que nos puedas comentar tu opinión. La doctora Ornella Piccinelli te pregunta, me dice, quisiera saber qué opinión merece la ejecución provisional de la sentencia civil y bajo qué condiciones la considera viable, si es que la considera, sobre todo atendiendo a los casos de revocación y a las dificultades que plantean las situaciones cuya retroversión es difícil. Ok, ¿quieres que vamos de a una pregunta Sí, por o...? favor, sí, porque Ya, hay algunas más. ya. No, la ejecución provisional no es uno de los temas que yo haya estudiado con mayor profundidad, lo digo al tiro eh, con confianza, pero a mí me parece que es una institución clave en nuestros procesos. Al menos en el caso chileno existe un alto porcentaje de recursos que son rechazados y que generalmente lo que han hecho es dilatar un procedimiento que ya claramente ya se resolvió y que tiene una cierta, ¿no es cierto?, verosimilitud y certeza jurídica lo que ha dicho el tribunal. Por lo tanto, parece un mecanismo para lograr la eficiencia de los procesos en un sentido general y amplio. No he estudiado en detalle los requisitos específicos, pero en el caso chileno no existe hoy día en la legislación actual, sí se incorporaba la reforma procesal civil que estaba en discusión, como les decía, hasta hace unos meses atrás, porque fue suspendida por el Ejecutivo en julio de este año, pero pensando siempre en dotar al sistema de mayor eficacia para los efectos de cumplir con este mandato de poder desarrollar los procesos dentro de un plazo razonable y atendido el hecho de la escasa aceptación de los recursos de apelación en particular que hay en nuestro sistema. Perfecto. Uh -huh. Otra de las preguntas es, ¿qué cambios debieran hacerse para que haya tutela judicial efectiva en la etapa de ejecución? Bueno, varios cambios. A mí me parece que aquí algo hemos esbozado en esta primera conversación. Eh, Mira, yo creo que, por ejemplo, una cuestión muy interesante que se observa en otros países es la posibilidad de que la venta de los bienes embargados, la venta sobre todo de bienes inmuebles, cuando estamos en la fase de subasta pública, pueda realizarse por el propio deudor. Es una institución que existe en algunos países que se denomina la venta amistosa de los bienes embargados y que permitiría, por ejemplo, esa es una de las ventajas que se le atribuye, que el deudor
pueda vender esa propiedad a un mejor precio, ojalá lo más cercano al precio de mercado, y por ende obtener un mayor recaudo y así pagar, ojalá la deuda completa al acreedor, o incluso a lo mejor puede quedar un saldo de precio. Esa es una institución concreta que me parece podría incorporarse hoy día en nuestras legislaciones. Desde luego, todo esto hay que regularlo, establecer requisitos, periodos de tiempo. Si no me equivoco, no tengo aquí a la mano, pero en la legislación francesa se contempla y se le da un periodo de un mes o un periodo muy breve de tiempo, y si eso no ocurre, bueno, se va hacia la subasta judicial en los términos tradicionales. Y lo otro que también yo creo que aprovechando ahora los cambios tecnológicos que todos hemos experimentado, a propósito de la pandemia, podríamos introducir otro tipo de instituciones que van en esa línea, como por ejemplo desarrollar subastas electrónicas. Acá en nuestro país eso no está regulado en el Código de Procedimiento Civil, sin embargo, algunos jueces civiles, producto de la suspensión de audiencias que nosotros hemos tenido a raíz de una legislación que se dictó en abril de este año, algunos jueces civiles, con la aprobación, entiendo, y de las Cortes de Apelaciones respectivas, comenzaron a hacer estas subastas electrónicas y que han funcionado bastante bien, también tomando los resguardos necesarios para los efectos de la identidad de las personas, los postores, la seguridad Claro. de su ¿no es cierto?, propuestas, en fin. Pero todo ese tipo de cuestiones que van por una línea, digamos, de tecnologizar o de modernizar la justicia civil, y en esta materia en concreto la ejecución, podrían ser elementos que ayuden a cumplir con este derecho, y en la dimensión de eficacia del proceso ejecutivo. Porque la tutela judicial efectiva, como bien sabemos, comprende varios elementos, y uno de ellos es la eficacia o la razonabilidad de los plazos. Y Claro. experiencia muestra que nuestros procesos judiciales en general y los ejecutivos también demoran mucho más allá de lo razonable. En el caso chileno incluso yo te diría que es una demora eh, que a veces no se justifica porque pareciera que es un proceso sencillo, ¿no? En que hay un requerimiento de pago y si no paga nos vamos a la fase de apremio. Bueno, demoran a veces hasta un año y medio, hasta 3 años, la ejecución, sin sumar a Claro. eso todo lo que ha demorado el procedimiento declarativo. Entonces, bueno, podemos agilizar y por esa vía darle, ¿no es cierto?, una protección más amplia, un respeto más amplio a la garantía del debido, perdón, de la tutela judicial efectiva. Y también en todo lo que hemos conversado antes a propósito de este sistema balanceado. Yo creo que esa es una dimensión muy concreta, en que uno podría imaginar que reforzamos la tutela judicial efectiva ahora desde la perspectiva desde el deudor. Claro. Uh -huh. Sí, realmente es muy interesante. Eh, la verdad, en nuestro país, varias jurisdicciones tienen ya la subasta electrónica desde hace años, en Sí, muchos casos, y ha sido útil aún en esta etapa de tanto distanciamiento, ¿no? Y aquí claro. yo justamente creo que este contexto ha ayudado en aquellas jurisdicciones que estaban más rezagadas con el expediente digital y, por supuesto, con otros medios electrónicos de cumplimiento de ciertas decisiones, a potenciarlo, no a activarlo. Pero esto es una alternativa que agilizaría los plazos. El doctor Jorge Rojas, nuestro presidente, pregunta lo siguiente. Dice, en nuestro código se prevé en el artículo 558 bis la posibilidad de que el deudor pida una audiencia para acordar una forma de cumplimiento de la sentencia para que se pueda efectivizar. ¿Qué opinión tiene la profesora sobre la posibilidad de que el juez modalice la condena según las circunstancias de cada caso? A mí me parece que de partida que ya exista la posibilidad de la audiencia es una muy buena noticia, un gran paso, porque el juez ahí actúa de garante, ¿no?, frente a este acuerdo y permite equilibrar los derechos de ambas partes. Que modelice, o sea, que pudiera modificar la, la condena, me parece que podría eso darse a propósito de la modalidad de pago de esa condena, pero no del contenido, ¿no es cierto?, esencial, o del monto de dinero al que fue condenada una persona, por ejemplo, a pagar en un determinado proceso declarativo previo.
Lo que a mí me parece que es lo que donde podemos poner el foco aquí es en cómo se paga esa obligación, no en cuál es la obligación ni su contenido, sino que la forma, ¿no?, de llevarla a cabo. Y ahí es donde nace esta posibilidad de las soluciones cooperativas o las soluciones colaborativas, digamos el nombre que a nosotros nos parezca más apropiado, pero en el fondo fomentar acuerdos entre las partes para este pago efectivo y que esto se traduzca finalmente en el cumplimiento de esa obligación, cualquiera sea su naturaleza. Claro. Lo- eh, pero de todas maneras, ¿no te parece, Macarena, que siendo obligaciones de contenido patrimonial, aún por supuesto cuando ya tenemos una sentencia con autoridad de cosa juzgada y que las partes no lo podrían, no podría modificarse, pero siempre el acuerdo de las partes, siendo Ah, cuestiones patrimoniales, podrían renunciarse y podrían las partes modificar la sentencia en esta etapa posterior? eso claro, Es decir, no lo podría hacer el juez exactamente. de Eso motu me refiero, propio, claro, el juez de claro, pero sí oficio las partes, claro. conversando con ellos Como ahí. pregunta, claro, cuando Jorge pregunta, ¿no? Que es cierto, si puede el juez modalizar o establecer el modo de cumplimiento de la sentencia. La verdad me parece que si uno lo toma desde la oportunidad de hacer un acuerdo y que se pueda conversar sobre cómo cumplir, esta es una alternativa. Así es. Ahora, que parece que el juez podría hacer modificaciones o establecer una modalidad en el cumplimiento, aun cuando las partes no lo hayan consensuado, No, yo creo que ahí pasa no primero podría. con la voluntad de las partes, ¿no? Esto no podría el juez modificar una sentencia si no es a través de la vía, ¿no es cierto?, procesal correspondiente, que tendría que ser vía recursiva. Solo queda si hay anuencia y voluntad de las partes en ese cambio y él lo autoriza, digamos, como digo yo, como garante, no le veo problema, pero desde luego sin la voluntad de las partes no podría hacerlo. Claro. Bien, otra de las preguntas dice, ¿cuáles serían los avances más relevantes en relación al uso de la tecnología que la profesora encuentra para lograr la efectividad que todos buscamos a la ejecución de sentencia? A ver, en materia de ejecución, el tema de la subasta me parece clave y me alegro mucho saber que ustedes lo tienen ya en varias provincias. Para nosotros ha sido todo un tema, no ha sido fácil y estamos recién intentando avanzar hacia allá. La verdad es que hay otro mecanismo que también podríamos incorporar y que se ha estado discutiendo en nuestro país justamente a propósito de este nuevo escenario que tenemos con pandemia, que es la de la firma electrónica avanzada en las escrituras públicas de remate. Eso podría facilitar también y agilizar los procedimientos de manera de que no sé, toda la fase posterior, ¿no?, al remate, a la subasta, pueda llevarse a cabo de manera más rápida. Sin embargo, estamos acá en Chile en una discusión hoy día que tiene que ver con el rol de los notarios o escribanos, ¿no?, como le llaman ustedes en Argentina, Sí, que algunos, la Asociación de Notarios y Archiveros Judiciales, se han opuesto a todas estas modificaciones que implican una digitalización o una automatización de este tipo de actividad. Y entonces hoy en día hay una discusión bien interesante porque algunos sostienen que ir por la vía de la automatización en estas materias estaría violando normas del Código Orgánico de Tribunales, específicamente normas que sostienen que debe ser firmado de manera manuscrita, una escritura pública en este caso, y por lo tanto eso sería ilegal. Estamos en un proceso, yo creo que vamos avanzando hacia allá, pero les comento que a propósito de esto mismo, de la pandemia y sus consecuencias, se ingresó el 4 de septiembre un proyecto de ley en nuestro país que busca, ¿no?, hacerse cargo de todas las consecuencias que va a traer el retraso y la suspensión de audiencia y de términos probatorios que hemos tenido en este periodo. Y una de las cuestiones, entre muchas otras, que se está proponiendo en ese proyecto de ley es esto, de que las escrituras públicas de remate puedan ser suscritas con firma electrónica avanzada, como se hacen muchas otras actuaciones en el mundo comercial y bancario. Entonces,
uno dice, bueno, ¿por qué no vamos a hacerlo aquí? Y también se incorpora la posibilidad de la subasta electrónica. Creo que por allá, hacia allá debiéramos ir. No es algo tan complejo, hemos visto que es fácil, que es posible, sobre todo la discusión sobre la fe pública, ¿no? La certeza jurídica, estas actuaciones, es posible contar con las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de fraude o manejo, y eso podría llevarnos a mejorar nuestros sistemas de ejecución. Claro. Quisiera aclarar una cosa, porque me pidió, recién Jorge lo escribió en el chat, él justamente hablaba de modalizar la sentencia, no modificarla, sino Ah, establecer el modo. Así que bueno, aclarado, no lo hice claro. antes para no interrumpirte. Bien, otra de las preguntas es si le parece que el juez podría impulsar la ejecución de las sentencias de oficio en el marco del cumplimiento de un deber del Estado. Específicamente, ¿qué piensa en relación a los conflictos de familia y a esta posibilidad de la ejecución de oficio? A ver, la ejecución de oficio, eso sí es algo que hemos también discutido. Mira, justamente en nuestro país hoy día estamos frente a un problema muy serio con el cumplimiento de las pensiones de alimentos. Hay una enorme cantidad, según los datos que se han señalado, cerca de un 80% de pensiones de alimentos impagas. Y entonces eso ha dado pie a la discusión específicamente acerca de cómo hacemos que esta fase de cumplimiento sea más eficiente. Y se ha venido discutiendo la posibilidad no de declarar de oficio de manera, digamos, automática, sino que pasado un número X de meses o de mensualidades sin pagar, por ejemplo, o si la suma de dinero de vida alcanza un monto determinado que ameritaría exigir ese cumplimiento. En Chile este es un problema social muy complejo que ha tenido mucha repercusión porque no sé si ha llegado la información, pero se aprobó hace unos pocos meses atrás, o menos de un mes atrás, la posibilidad de que pudiéramos retirar un 10% de nuestras pensiones para la jubilación. Y eso que ha sido un tremendo debate político, económico en Chile, mostró una situación muy grave en materia de familia porque muchas mujeres lo que hicieron inmediatamente fue ir a los tribunales de familia a pedir que se pudiera retener ese 10% si el alimentante lo retiraba. ¿Para qué? Para los efectos de pagar las pensiones de alimentos. Entonces, el debate sobre la ejecución de las pensiones de alimentos está hoy día en primera plana y justamente se está discutiendo. Yo he participado en una mesa técnica de buscar mecanismos para mejorar este sistema, y dentro de muchas cosas que se han discutido dentro y fuera de esta mesa es si los tribunales podrían, frente a ciertas situaciones, pero todo esto es muy preliminar, así que no me atrevo a dar ideas muy específicas, a lo mejor tener la posibilidad de decretar la liquidación de la deuda de oficio, tenerlo ahí listo, de manera que cuando la persona del alimentario llegue a solicitar un apremio, este procedimiento se haga más ágil y más eficiente. No hemos discutido, la verdad, va a ser bien franca, la posibilidad de que de oficio el tribunal lo haga. Es una alternativa, me imagino que tiene sus pros y sus contras, pero podría ser en algunos casos. Yo no me cierro a esa posibilidad. Claro. En realidad, nuestro sistema, el Código Civil y Comercial de la Nación, específicamente los artículos que se refieren a los procesos de familia, en los artículos 706 y 709 habla de la oficiosidad, sin hacer distinción a qué aspecto del proceso. Así que Ah, nosotros ok. tendríamos un sustento normativo como para poderlo hacer. Igual considero que por la propia Convención Americana de los Derechos Humanos se podría hacer cuando es en protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Pero Sí, sí. bueno, esto uno de hecho lo ve, hay jurisprudencia donde muchas veces las ejecuciones son oficiosas, ¿no? Oficio. Claro, en nuestro país, la verdad que también existe como principio que inspira los procedimientos de familia el de la oficialidad, pero en esta materia no se ha aplicado, no conocemos, de hecho, al contrario,
los tribunales esperan que sea solicitado, ¿no?, un apremio, y luego de eso hay una demora de un tiempo para que dicten una orden de apremio, sobre todo en el caso de las pensiones de alimentos, y por lo tanto estamos al contrario, en un problema en que hay una lentitud en la respuesta estatal y hay que modificarlo. Así es. Bueno, otra de las preguntas dice, ¿cuáles serían los avances más relevantes en relación al uso de la tecnología que la profesora encuentra para lograr la efectividad que todos buscamos en la ejecución de las sentencias? Ah, pero me parece que esta la vimos, Patricia, ¿no? A propósito de lo que dije de la sentencia de la subasta electrónica. Yo te cuento que tengo una apuntadora que me dice que yo no le había dicho. Ah, ¿no? En Pues me parece muy bueno, parecida, ¿no? lo podemos recordar Sí, no, nuevamente. no hay problema, me pareció muy parecida a la anterior. No, Sí, lo que yo decía es que hay dos alternativas muy concretas que son la subasta electrónica, pero como tú me decías, muchas provincias ya las eh, tiene. de Argentina ya lo tienen, y la firma electrónica avanzada para la suscripción de escrituras públicas de remate. Veo que ahí hay dos áreas muy concretas que en nuestro país no son viables, y desde luego todo lo que permite agilizar la tramitación vía, ¿no es cierto?, electrónica, que nosotros ya lo tenemos también. Existe lo que llamamos las carpetas virtuales, una oficina judicial virtual donde tú puedes llevar y presentar tus documentos y escritos, y eso ha agilizado muchísimo los procedimientos, pero también uno podría imaginar esto en la fase de notificaciones, establecer un sistema de notificaciones vía correo electrónico, que hemos trabajado así hoy día en esta etapa de pandemia, como otra forma de agilizar no solamente los procedimientos ejecutivos, sino que también procedimientos declarativos de distinta índole. Sí, y me gustaría preguntarte, bueno, acá me aclaran que la pregunta, que cuando hablamos de la subasta, fue a raíz de una pregunta distinta. Ok. Pero bueno, es cierto, todos estos sistemas de notificación nuevos, ¿no? Incluso se han dado notificaciones por WhatsApp, por correo electrónico, eh, por carta documento, ¿no? Como una forma de buscar una respuesta para que pueda avanzar el proceso más allá de todas estas restricciones a, a la posibilidad de las personas de manejarse libremente, ¿no? Es decir, de deambular. Pero uno de los temas que me interesaría que me comentes, porque cuando toda la exposición la hicimos sobre lo que es la ejecución de las decisiones, la ejecución civil, pero Macarena, hay otras estructuras procesales, como es el caso del monitorio, que comienza con una ejecución, ¿no? Sí. Excepto que no haya, excepto que haya oposición de la parte, bueno, y esto después difiere según cómo se regula el proceso monitorio en las distintas jurisdicciones. ¿Considerás que si no hubiera oposición al monitorio, a la primera presentación. Las disposiciones que hacen a la ejecución de las decisiones se podrían aplicar perfectamente a partir de que quede firme ese pronunciamiento, ¿o no? Sí, me parece que sí. Yo creo que el monitoreo también es una gran herramienta para darle eficacia a los sistemas procesales. Creo que, claro, siempre dando, ¿no es cierto?, un plazo para que la parte requerida o demandada pueda oponerse o hacer objeciones, pero cumplido ese plazo, me parece que cumplimos con el principio de la bilateralidad de la audiencia o de emplazarlo válidamente, darle la oportunidad de defenderse, y por ende no veo objeciones mayores a que uno pudiera imaginar que a continuación venga la etapa ejecutiva. Creo Claro, que ayudaría, como digo, a darle mayor agilidad a los procesos, y que a todos nos interesa, en este caso, evitar las demoras y la dilación en la tramitación judicial. claro. ¿Mm? Y incluso uno de los puntos, ¿no?, que en este último tiempo también se le ha dado mucha importancia es en cuanto al cumplimiento del plazo razonable, aún en la etapa de ejecución, ¿no? Claro. ¿Tú consideras que además del plazo razonable, habría otras garantías específicas
que debieran cumplirse, por supuesto, la bilateralidad, vos ya lo referiste, esta inmediación con la posibilidad de una audiencia. ¿Puede haber algún otro resguardo que vos consideres necesario de tomar en cuenta en la etapa de ejecución? A mí me parece que todas las dimensiones o exigencias del derecho a un debido proceso que hacemos a los procedimientos declarativos, desde la defensa, la igualdad de armas, el plazo razonable, en fin, son aplicables prácticamente de manera idéntica a los procesos de ejecución. No veo diferencias en esto. Uno podría decir que hay intensidades, ¿no es cierto?, que a lo mejor podemos conversar en términos de alguna de estas garantías, pero en general es un proceso judicial, un proceso que tiene un objetivo distinto probablemente a un declarativo, pero que está regulado en nuestros códigos, que, como ya he dicho, forma parte integral del proceso entendido como un todo, según los estándares internacionales. Por lo tanto, me parece que es de todo, digamos, de todo sentido aplicarle los mismos criterios. De hecho, hay mucha jurisprudencia de la Corte Europea precisamente en materia de plazo razonable. Es allí donde yo diría hay una principal preocupación o donde ha habido mayor debate porque suelen estos procesos ejecutivos ser muy lentos y además se ha discutido la necesidad o no de tener que iniciar un proceso nuevo, porque en general nuestras legislaciones, salvo que regulen el cumplimiento incidental, en que el mismo juez que conoció la causa principal siga conociendo, en el caso chileno con ciertos plazos y requisitos, el acreedor se ve obligado a iniciar un procedimiento nuevo. Y eso Claro, va, uno piensa, podría ir en contra y alguien podría decir, bueno, esto es una exigencia adicional, yo ya tengo una sentencia firme, ejecutoriada, que condena a tal persona al cumplimiento de una obligación, debiera bastar para iniciar la ejecución. Y así lo ha dicho la Corte Europea en algunos fallos, pero donde hay muchísima jurisprudencia es en relación a la duración. Tú no te imaginas la cantidad de casos en que la demora en la ejecución es a veces incluso mayor que la demora que tuvo el procedimiento claro. declarativo. 10, 15 años, hay un caso que me recuerdo ahora, 19 años. Parece, ¿no es cierto?, una Sí, aberración. Y entonces ahí, por ejemplo, hay una dimensión muy concreta de las garantías del debido proceso que son aplicables y que van en la línea de hacer los sistemas más eficaces. Eh, Obviamente acá también uno podría aplicar los criterios que se han discutido en la Corte, tanto en la Corte Interamericana como en la Corte Europea, para determinar la razonabilidad de los plazos, ¿no es cierto? La complejidad del asunto, la conducta de las partes, la conducta del Estado. Y aplicando esos criterios, me parece a mí que este debiera ser un proceso muy rápido. claro, No es claro. un proceso complejo. En realidad, jurídicamente no hay contencioso a menos que haya oposición. Por lo tanto, si uno lo mira desde esa perspectiva, debería ser bastante rápido, pero la experiencia muestra que lamentablemente no es así. Así es. Hay otra pregunta de Ornella. Dice, hoy temprano hablamos de las condenas contra el Estado. En Argentina, la ejecución de sentencias contra el Estado argentino está sometido a un procedimiento especial de previsión y espera que muchas veces compromete el cumplimiento tempestivo e integral. ¿Considera que tipo de sistemas es compatible con los estándares internacionales en punto a la razonabilidad de la ejecución? Claro, bueno, mira, algo de esto conversamos antes, ¿no es cierto? Sí, Hay un tratamiento diferenciado para el Estado deudor frente a una persona, un ciudadano común y corriente. No creo, yo creo que aquí habría que discutir y analizar muy bien las razones por las cuales el legislador ha establecido esa diferencia, porque podríamos a lo mejor consensuar que hay cierta razonabilidad en esta decisión desde el momento en que el Estado, por ejemplo, debe administrar ciertos servicios públicos como el agua potable o o otros servicios de necesidad, de servicios básicos para una comunidad. Y entonces, claro, tal vez pensar en que sobre todo en la fase de embargo, se apliquen exactamente las mismas reglas podría generar un perjuicio mayor a una comunidad o a una ciudad, circunstancia que no es lo que queremos. claro.
¿no es cierto? Lo mismo pasa con los municipios. Nuestra legislación en Chile tiene ciertas limitaciones para los embargos cuando los deudores son municipalidades, Claro, pero ahí uno podría discutir el nivel de, digamos, de diferencia que existe y a lo mejor sopesar más o menos las razones, pero claramente si uno lo pone en blanco y negro, el tratamiento diferenciado supone algún grado de desigualdad y podría alguien alegar, ¿no?, ante una corte internacional que aquí hay una vulneración al derecho, no sé, a la tutela judicial o al acceso a la justicia. Sin embargo, yo sí, creo que en esto hay que ser bien cautelosos, hay que conocer, ¿no? Y hay que tener presente los objetivos que están detrás, porque así como decimos que la ejecución debe ser ágil y debe el Estado proveer los servicios para que esto se produzca, también los tribunales internacionales y la Corte Europea señalan que los Estados tienen un cierto margen de apreciación y pueden en algunos casos tomar medidas que a primera vista aparezcan como no tan acordes con esta noción de eficacia que hemos estado discutiendo. Entonces, claro. parece que en estas cosas hay que usar criterios de razonabilidad y de proporcionalidad para poder tomar una decisión el día de mañana, si tenemos la oportunidad de mejorar nuestro sistema y evaluar las condiciones en que el Estado hoy día es deudor. Sin Claro. duda sin duda que es un Sí, tema. lo que ocurre es que en el Estado se da la particularidad que los fines con los que el Estado también tiene que cumplir, destinado a cubrir un funcionamiento de un aparato que brinde educación, salud, etcétera, ¿no? Y en qué medida el cumplimiento de una sentencia individual puede traer unas, es decir, complicaciones en el funcionamiento de las actividades propias del Estado. Me parece que en el fondo hay una idea de proporcionalidad, una idea en el cumplimiento, es decir, qué derechos se cumplen, ¿no? Y en qué medida. Esto es el punto más cuidadoso Así es. del Estado, que a veces también hay autores que lo ven como un intocable. Entonces, me parece que la cuestión está en el punto medio, Exacto, exacto, claro. Yo creo ¿no? que tal vez el tratamiento tan privilegiado del Estado en algunos casos obstaculiza, ¿no?, el cumplimiento de las sentencias judiciales y eso se podría mejorar. Lo que te decía antes, que en el caso chileno tienes que cumplir una serie de trámites de carácter administrativo, post sentencia declarativa. ¿No parece eso razonable a mi juicio? Y podríamos No, pensar, en el caso nuestro, eliminar esos trámites o disminuirlos. Y por ahí, claro, uno dice, obvio, no cabe la menor duda, pero de ahí a eliminar todas esas diferencias yo tendría como cautela para poder analizarlas caso a caso y como hemos por dicho, supuesto. bajo En criterios. realidad, el principio de igualdad se viola cuando en situaciones iguales se toman decisiones distintas. El tema es que el Estado está en una situación distinta. Habrá que ver, hablando, sí, por supuesto, en forma muy general, habrá que ver en cada caso específico de qué tipo de condena y cómo se puede lograr el cumplimiento. Porque Así es, en realidad, ya sea el Estado o un particular, siempre se tiene que hacer en el tiempo más breve. Juan Manuel Hitters, lo que refiere en el chat es que desde el auto de subasta hasta que la liquidación del bien se concreta, pasa muchísimo tiempo. Hay incluso, depende de la tasa de interés que se le aplique al crédito, hasta un cómputo que puede perjudicar o no al deudor, depende de qué tipo de interés o de tasa se le esté aplicando, de qué lugar de nuestro país o qué tipo de, nos estemos refiriendo, porque hay distintos tipos de tasas, pero estas son como especulaciones ajenas al proceso que hacen en que la sentencia se cumpla antes o se cumpla después. Esto es, por supuesto, siempre que se pueda, porque como también referiste, Macarena, en muchos casos no se puede cumplir. así Y, es. y, 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 y otra cosa, ¿no? A raíz de esta pregunta que hizo Jorge sobre la modalización en el cumplimiento de la sentencia, que no implica cambiarlo, hay otros supuestos, especialmente en lo que se refiere a las cuestiones de familia y cuando aún en la etapa de ejecución
la propia ley prevé la escucha del niño, niña o adolescente, este contacto y aún en la etapa de ejecución muchas veces puede llevar a ser considerado para ver cómo se cumple la sentencia. Es decir, cuando se tiene que ejecutar las decisiones e implica un cambio de vida o de contexto en la vida de las personas, me parece que esta audiencia que vos sugerías deviene esencial antes que un cumplimiento coactivo, con todo el perjuicio que esto podría ocasionar, ¿o no? ¿Qué te parece? Sí, totalmente de acuerdo, Patricia. Yo creo que en materia de familia, donde el cambio de circunstancia es como parte esencial, ¿no es cierto? Este tipo de conflictos, los niños van creciendo, los padres vamos envejeciendo o creciendo también, cambiamos los trabajos, las situaciones económicas, los problemas familiares. Entonces, obviamente que la fase de ejecución va a significar, va a tener cambios a su vez. Una pensión de alimentos de hoy día puede que en un año o 2 años requiera ser modificada, o el régimen comunicacional, o el régimen de una custodia. Y me parece que eso es claro que podría perfectamente revisarse, discutirse en una audiencia, y sobre todo pensando que aquí hay normas internacionales también que avalan esto, que a través de la Convención, ¿no es cierto?, de los derechos del niño, donde se habla de la autonomía progresiva de los niños, del interés superior del niño. Claramente allí tenemos otros principios que rigen y que debieran iluminar el actuar de los jueces y juezas y abogados y abogadas, en el sentido de tener cierta flexibilidad. El derecho del niño a ser oído a mí me parece también clave y fundamental, y desde luego no veo razones para eliminarlo en la fase de ejecución. Y solo Claro. de nuevo pensar que opera en la fase declarativa. Un joven de 14 años, una joven de 15, 16, por supuesto que tiene mucho que decir frente a cómo se cumple un régimen comunicacional, de los lugares, los horarios, si tiene alguna actividad extraprogramática, en fin. Y entonces, desde luego, me parece que allí hay un ámbito donde se podría también aplicar la idea de las audiencias en ejecución. Sí, hay algo que recién anotaron en el chat y sobre si sigue vigente el principio dispositivo en la etapa de ejecución. Nosotros, a ver, esto, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que aquí tenemos, va a depender, a mi juicio, del área donde nos encontremos, porque en materias de familia yo estaría, digamos, en la posición de hacer algunas excepciones y permitir que los tribunales tengan mayores facultades de oficio. No así en materia civil, donde ya sabemos que por el dispositivo prima, y ahí hay una regla que todos conocemos, ya venimos estudiando desde hace muchos años y aplicando, pero eso no debiera obstar a una discusión sobre aspectos específicos, por ejemplo, dentro de un procedimiento de ejecución, sobre todo lo que hice relación, a mi juicio, con favorecer su agilidad. Por ejemplo, las liquidaciones de pago, o sea, las liquidaciones de las deudas, la determinación de los intereses, los reajustes. Hay todo un ámbito en que tal vez los tribunales podrían contar con sistemas automatizados también que permitieran agilizar esa fase sin siquiera que haya todavía una solicitud de apremio por parte del deudor o deudora, de manera que eso esté ya, digamos, listo, resuelto, y sea mucho más rápida la decisión a la hora de decretar una orden, por ejemplo, judicial. Claro. Y sobre todo me parece que acá se vincula con lo que van a conversar en la próxima sesión que contaste, ¿no? Que va a estar el profesor Ramón García, con el cual yo he trabajado mucho, somos amigos, estudiamos juntos el doctorado de la Universidad Católica del Paraíso, que es el case management. Yo no soy experta en esto, él podrá decir muchas otras cosas mejor y más profundamente, pero efectivamente aquí hay un ámbito de acción que está entre los dispositivos, y si salimos de estas categorías conceptuales que conocemos y que dotan al juez de una capacidad o de facultades que uno podría encasillar, ¿no?, como facultades de oficio, pero que no son otra cosa que facultades
para una mejor gestión de los casos en los Claro. tribunales. Sí, Eh, recién Romina escribía en el chat que justamente se refiere a que los operadores jurídicos estén capacitados para la gestión del conflicto. Es decir, claro, si esta capacitación no nos ha privado de tener una solución temprana y autoconsensuada, que hubo que llegar a la sentencia, por lo menos cuando a la ocasión de ejecutarla, esta se puede hacer de la forma más expeditiva. así es, yo concuerdo con eso también. Así Tenemos es. mucho camino por recorrer. Es mucho, mucho, y además realmente, Macarena, hay tantos otros temas que se vinculan a la ejecución, por ejemplo, lo que se refiere a las, por ejemplo, a los procesos colectivos, ¿no? Y después a las ejecuciones particulares que se pueden dar en ciertos procesos. La verdad que es un tema eh, Muy amplio. importantísimo, importantísimo. Ujú. Bueno, pero la verdad, Macarena, ha sido un gusto poder escucharte. Hemos aprendido muchísimo. Aprovecho la oportunidad y este cierre para recordarles a todos los participantes de la charla del próximo encuentro, que va a ser la número 24, con el profesor Ramón García Otschers, con la moderación de la doctora Cristina González de la Vega, sobre el tema, de, como recién tú recordabas, del case management, ¿no? Y también aplicable transversalmente a todo el proceso. Bueno, no sé si te parece agregar algún otro concepto No, más que desees sumar. no, yo al contrario, solo agradecerles a ustedes por la invitación, a la Asociación Argentina de Derecho Procesal, al doctor Jorge Rojas, a Elena Godoy y a ti, Patricia, por esta grata conversación. Y bueno, ya saben dónde encontrarme, podemos conversar cuando quieran. Este es un tema apasionante que tiene, como decimos, mucho, todavía camino por recorrer, estamos empezando, así que probablemente van a haber otras oportunidades para seguir dialogando. Así que Sí, muchas gracias tú por la sabes invitación. que, al contrario, te quiero agradecer en nombre de la asociación, especialmente la invitación, que hayas aceptado, que hayas compartido tu conocimiento, que además fue también materia de estudio en tu doctorado, así que sos todo un especialista en temas de ejecución. Has nombrado a Álvaro Pérez Ragone, que también tiene su libro en ejecución, Sí, que realmente un referente en la materia y la verdad que siempre es un impulso para seguir repensando las cuestiones, que nunca, al igual que la vida, pueden cerrar en un momento, sino que siempre se transforman, tratando de dar nuevas respuestas y lograr una mayor eficiencia, ¿no? así es. Eh, quitar peso a la maquinaria judicial en la que todos de una manera u otra estamos interviniendo y lograr las respuestas que las personas que recurrieron al servicio de justicia necesitan. Así que, Macarena, mi agradecimiento por parte en lo personal, porque para mí realmente fue un gusto poder compartir con vos esta moderación en tu exposición, por lo que te aprecio, por los años conocidos, así que también le agradezco mucho al doctor Jorge Rojas que me haya permitido estar moderando hoy esta charla. También a Elena Berrocal Godoy, Elenita, esta iniciativa también de poder conversar este tema y como hoy también dije al comienzo, con Vicky y Romina, que también hacen posible todos estos encuentros, estas manos invisibles, que sin las cuales no sería posible podernos encontrar hoy. Siempre un auxilio. Así que de corazón a corazón, millones de gracias. Gracias por parte de la asociación y hasta muy, pero muy pronto. Millones de gracias. Ok, muchas gracias a ti, Patricia. Hasta luego. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Así es, también. Muchas gracias por acompañarnos. Un beso a Chao. todos.